La escala tipo Likert, parte 1, diseñando un instrumento de medición. Pues bien, nosotros en el grupo de investigación Investo hemos avanzado en aprender un poco más sobre el proceso de elaboración de la escala Likert. Sin embargo, consideramos pertinente en esta primera parte aportar en una reflexión inicial sobre para qué se usa una escala Likert, cuál es el sentido y digamos conocer algunos ejemplos de lo que hemos venido organizando. Después en otros videos o en otras presentaciones organizaremos más profundamente elementos del proceso de seguimiento y de construcción de la escala Likert. ¿Para qué usamos una escala Likert? Básicamente la usamos como una forma de recolectar los datos. Es un instrumento de recolección de datos que indudablemente pues forma parte de todo un proceso de investigación. Cuando nosotros como investigadores hemos hecho el diseño de la investigación nos encontramos ante varios pasos y varias fases. Cuando estemos en la fase de recolección de datos, pues nos vemos abocados a seleccionar instrumentos, en particular la escala tipo Likert. Es importante señalar que la escala puede servir para cualquier tipo de investigación cualitativa, pero que toma uno como investigador cuando quiere complementar con datos cuantitativos un análisis cualitativo de esos datos. Ahora bien, básicamente, ¿qué caracteriza una escala Likert? La escala Likert, por ser una escala de actitudes, se basa principalmente en una relación entre el estímulo que recibe un sujeto cuando es cuestionado o cuando se le presenta un ítem o un juicio. Un juicio se refiere a una frase que tiene un juicio determinado sobre un evento, situación o aspecto o lugar. Este juicio o ítem de juicio lo elabora el investigador, pues de acuerdo con lo que quiera medir. Generalmente son escalas de actitudes, entonces los sujetos responden ante esas actitudes y esas respuestas están de acuerdo con un rango de respuestas que generalmente va de 1 a 5, que pasa por totalmente de acuerdo, neutral, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Esas respuestas se consolidan en una tabla que incluye la posibilidad de que el sujeto tenga la opción de marcar alguna de estas desde el elemento de rango de respuestas. Méndez y Peña en el 2009 nos proponen 8 aspectos importantes que me parece clave reconocer en el concepto de escala tipo Likert. Como vemos allí, pues en términos de escala, dado que pues, permite conocer niveles de lo que tiene un sujeto respecto a algo. De lo que tiene me refiero a su idea, su posición, su postura frente a algo. En este caso, pues, frente a un juicio que se le plantea, a una frase con sentido completo o a una oración. Pero también porque es una forma de hacer, de dar cuenta de la medición ordinal. Es decir, nosotros consideramos que lo que sucede allí es que se organizan las cosas, ¿cierto? Y se ordenan. Y la posibilidad de ordenar está dada en esa acción, ¿sí? Según la puntuación que coloque el sujeto, acorde con ese grado que él presenta frente a la actitud o la variable. Es una escala, es una organización de ítems, ¿cierto? En términos de afirmaciones. Son afirmaciones contundentes que deben llevar al sujeto a tomar posición, ¿cierto? Enunciados redactados de manera afirmativa, que nosotros llamamos ítems, frases con sentido completo. ¿Qué se espera aquí? Que el sujeto reaccione y marque un grado de acuerdo. Eso se hace después de leerlo y se hace preferiblemente de manera inmediata. No esperar mucho tiempo para que
el entrevistado se lleve la escala y la conteste en otro contexto, sino ahí mismo in situ, o se le dé un tiempo en la internet para resolver cada uno de los ítems. Es decir, lo que se quiere aquí es favorecer el estímulo, ¿sí? Ese estímulo que en últimas, pues sabemos que representa lo que se quiere medir en alguna característica, esa propiedad de lo que se quiere medir. Por eso es importante redactar adecuadamente esos ítems de manera que contenga, ¿cierto? El indicador de la actitud, el indicador de la variable, el indicador de lo que se quiere evaluar. Ahora bien, el número de opciones de respuesta tiene que, en este caso, ser mínimo 5, dado que, digamos, usualmente se presenta en esos términos en correspondencia con la propuesta original de Likert en 1932. Pero hay otros rangos de 6 o 7 o de 9 respuestas. Ahora bien, esta organización también del concepto de la escala tipo Likert nos lleva a considerar que cada categoría, ¿cierto?, organizada en ítems, pues tiene un valor numérico. Todos los ítems de esa escala tendrían las mismas opciones de respuesta, ¿cierto? Pero como a cada opción se le asigna pues un valor numérico, va a depender entonces la lectura de lo que marque el sujeto, y eso nos va a dar un indicio, ¿sí?, de favorabilidad o desfavorabilidad hacia la categoría. Y generalmente hacemos una puntuación total de la escala a partir de las puntuaciones de los ítems y, digamos, colocamos al sujeto en esa correspondencia, y por eso es que se denomina una escala aditiva. Aquí hay un primer ejemplo de un trabajo que hicimos con dos estudiantes, Lisette Romero y Lisette Sabogal, quienes se graduaron en el 2018 en la maestría en educación, énfasis en educación en ciencias, donde tenían las categorías asociadas a una idea de la inclusión educativa. Y ellas propusieron 3 categorías principales, que son la cognitiva, la conativa y la emocional. Y procedieron a fundamentar teóricamente la categoría, de suerte que después hicieron el proceso de transformación de esa categoría en 10 afirmaciones positivas a la categoría, y pudieron consolidar esta escala. Esta forma primera de organizarlo en términos de categorías es la que permite luego la incorporación en el formato de la escala, porque se sugiere que la manera como están colocados en la escala los ítems sea aleatoria y no por categoría, para que el sujeto no empiece a conectar una respuesta con otra y busque ser coherente y consistente conscientemente de la situación, sino que su actitud hacia la frase determine de una vez su respuesta sin sesgarse por encontrar afirmaciones similares. Por eso se deben formular aleatoriamente en una organización diferente. Como en este caso, por ejemplo, que es una escala que se elaboró para considerar una didáctica del campo eléctrico, ¿cierto?, que elaboré en la tesis doctoral en relación con la formación de profesores de física y la concepción sobre campo eléctrico y la concepción sobre didáctica del campo eléctrico. Entonces aquí está un encabezado. El encabezado en otras ocasiones suele ser más amigable, se le dice al sujeto que por favor conteste con toda sinceridad y que esta información será guardada sigilosamente y su información personal no será divulgada, y que proceda a contestar la escala de la manera más auténtica y tranquila posible. Aquí está el rango de respuestas que les mencioné y se procede a colocar todas las afirmaciones que ya en este momento están en un nivel aleatorio, no están organizados por categorías. Y por último tenemos otra escala que venimos aplicando, que es una adaptación de una escala de motivación de BAE del 2006. Esta escala la adaptamos en el 2017 y está asociada a la idea de cuando nosotros usamos historietas en la clase de física o en la clase de ciencia, en este caso la clase de física,
pues procedemos a levantar toda la secuencia didáctica, el trabajo cooperativo, lo que sea, y al final les colocamos este instrumento que nos permite dar cuenta de una mirada más, una mirada adicional sobre la motivación. También aquí ya están distribuidos los ítems o juicios de manera aleatoria, está el rango de respuestas como ustedes lo ven ahí, y hay una encabezado que permite al estudiante pues entender de qué se trata.